Una vez que recordaron un poco de lo que es una fracción parcial, vamos a ver la teoría de este tema. ¿Cuál es la teoría? Vamos a dividirlo en pasos. El paso 1, primero, es ver si la fracción, si el polinomio P de X entre Q de X es propia o impropia. ¿Recuerdan la definición de una fracción propia o de una fracción impropia? No, profe. Ok. ¿Cuándo una fracción es propia? La fracción es propia si el grado el orden. Si el orden del polinomio P de X es menor que el orden de Q de X. Es decir, que arriba el exponente sea menor que el máximo exponente del de abajo. ¿Sí? Entonces, si es propia, se van a pasar en automático al paso 2, no van a hacer nada. Impropia quiere decir que el orden de P de X del de arriba es mayor que el de Q de X. Entonces, cuando la fracción es impropia, tienen que hacer la división de los polinomios. División de polinomios. Para simplificar. Ese es el primer paso, eso es lo que se tienen que fijar en sus fracciones, en su integral original, ver el polinomio P, el polinomio Q. Si el de arriba tiene un exponente mayor que el de abajo, es impropia. Y entonces quiere decir que sí se puede dividir. El de arriba es más grande que el de abajo, por lo tanto, se puede hacer la división de polinomios. Y ahí tendrían que resolver primero la división de polinomios y después ya pasarse al paso 2. Si no, si la fracción es propia, es decir, que por ejemplo el polinomio de arriba es de orden 1 y el polinomio de abajo es de orden 2, pues no hay problema. El de abajo es mayor que el de arriba, por lo tanto, no hacen nada, no hacen ninguna división y se pasan directamente al paso 2. ¿Está claro este primer paso? Revisen por favor la división de polinomios. Eso lo vieron en Mate 1. De cualquier forma, haremos un ejercicio para que lo repasen un poco, pero hay que checarlo, ¿sí? La división de polinomios es importante por si se da el caso de una fracción impropia. Después, el paso 2 es factorizar el denominador, factorizar el término Q de X. Factorizar el término Q de X. Y aquí es donde se dan 4 casos. Los tipos de factores que vamos a tener. Factores lineales. Que fue el ejemplo que resolvimos anteriormente. Si los factores son lineales, es decir, que tengan la forma X más menos una constante, ¿sí? Que tengan esa forma, esos son los factores lineales. Entonces, los términos que van a agregar, o las fracciones parciales que van a agregar es A entre X más A, más B entre X más B, etcétera. Por ejemplo, C entre X más menos C, etcétera. Tantos, van a agregar tantas constantes arriba, tantos términos, tantos factores, tantas fracciones parciales, como factores tengan. Si tienen 2 factores lineales, pues nada más quedaría A y B. Si tienen 3 factores lineales, A, B y C. Si solo tienen un factor lineal, pues solo sería A, pero no se va a dar ese caso. Lo mínimo que pueden tener son 2 factores lineales.
Entonces, este es el caso 1, factores lineales, y así es como se acomoda. Después, segundo caso que pueden tener, factores lineales repetidos. ¿Por qué repetidos? Van a seguir siendo factores lineales, pero por ejemplo va a haber x más una constante, pero elevado a una potencia. A la potencia n, por ejemplo, a la potencia al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Cuando son factores lineales repetidos, lo que van a hacer es lo siguiente. Se va a separar en los siguientes tipos de fracciones. A entre x más a. Esto queda igual. B ahora va a ser x más a, porque es el mismo pero repetido, al cuadrado. C entre el mismo, x más a al cubo, hasta la letra que llegue, entre x más a elevado a la n. ¿Sí? Si se repite una vez, si fuera x más a al cuadrado, nada más pondrían a entre x más a más b entre x más a al cuadrado y todo lo demás no. Si estuviera al cubo, a entre x más a, b entre x más a al cuadrado, c entre x más a al cubo. Y hasta ahí. Se va a repetir hasta la potencia que tengan. Por eso se llama factores lineales repetidos. Acá son factores lineales distintos. Aquí son factores lineales repetidos. El factor de arriba, o el numerador, sigue siendo una sola letra. A, B, C. ¿Sí? Entonces ese es el segundo caso que pueden tener. Tercer caso. Factores no lineales. ¿Sí? Factores cuadráticos. Se llama factores irreducibles. Factores irreducibles. Estos tienen esta forma. La x está al cuadrado, más menos alguna constante. La diferencia está en que adentro no se puede reducir. ¿Sí? Normalmente va a ser una suma. X cuadrado más a. Normalmente van a tener esa forma. Va a haber algo al cuadrado más una constante. Por eso se llaman factores irreducibles. Y la factorización o los factores, las fracciones parciales en los que se va a dividir serían lo siguiente. El primer término sería ax más b sobre x cuadrada más a. Si hay más de un término, más cx más d sobre x cuadrada más b, etcétera. Vean cómo cambió. En el caso 3, los factores irreducibles los van a identificar porque hay la x, o el término, la variable está elevada al cuadrado. X cuadrado más a. No se puede reducir. Acá son lineales, aquí son factores cuadráticos irreducibles. Y entonces, arriba, en el numerador de las fracciones parciales, ya no va una sola constante, ya no va una sola letra. Ahora van dos. Ax más b. En el primer término. En el segundo término, cx más d. En el tercer término, ex más f. Entre más incógnitas tengas, mayor va a ser el número de ecuaciones a resolver. Todo esto sale de factorizar q. ¿Sí? Depende cómo factorices q o tu denominador, es el caso en el que te vas a encontrar. El último caso que puedes tener son factores irreducibles repetidos.
al igual que el caso anterior. ¿Qué quiere decir que sean repetidos? Que estén elevados a una potencia. En este caso sería x cuadrada más una constante elevado a una potencia. ¿Sí? Puede ser al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la potencia que sea. Entonces, los factores en los que lo vas a separar sería, igual que arriba, ax más b para el primer término entre x cuadrada más a. El segundo término sería cx más d sobre x cuadrada más a elevado al cuadrado, más ex más f sobre x cuadrada más a elevado al cubo, etcétera, hasta llegar a la potencia n. El denominador solamente va a llegar hasta la potencia de lo que se haya repetido. Entonces tú tienes 4 opciones. Estos son los pasos básicos, los primeros 2 pasos elementales para poder resolver la integración por fracciones parciales. Primero es identificar si es una fracción propia o impropia. Si es propia, directamente te pasas a factorizar el denominador. Si es impropia, primero haces la división de los polinomios y luego ya separas el denominador en sus factores. Los 4 tipos de factores que puedes tener son factores lineales repetidos, factores cuadráticos irreducibles y factores cuadráticos irreducibles repetidos. ¿Sí? Estas formas son las que tienen y así es como se van a separar en términos. Cuando son lineales, una constante arriba entre los términos factorizados. Cuando son repetidos, una constante arriba entre el término que se va elevando a la potencia hasta el número que se repitió. Entonces, ese sería el paso 2 de este método. Identificar el tipo de factores que van a tener. Paso 3. El paso 3 de este método sería comparar los numeradores. Pues lo voy a anotar aquí. Ya que tienen los factores en los cuales se dividió el polinomio, ese polinomio va a quedar dividido a entre los factores x más a más b entre x más b, etcétera. Ya separaron en factores. Entonces, el paso 3 de este método es realizar la suma de fracciones. Suma de fracciones y comparar los numeradores. Comparar los numeradores. Recuerden lo que hicimos hace rato, ¿sí? Vamos a comparar para resolver el sistema de ecuaciones resultante. Dependiendo los factores que tengan, el paso 3 es hacer la suma de fracciones que tengan y como los de abajo ya va a ser el mínimo común, o sea, Q de X va a ser igual a sus factores, ya no me importa el denominador. Ahora lo que me importa va a ser comparar P de X, el numerador original, con el numerador que resultó de la suma de fracciones. Por eso el paso 3 es resolver la suma de fracciones que ya obtuvimos y comparar los numeradores. De ahí es de donde se van a obtener un sistema de ecuaciones. Entonces el paso 4 sería resolver el sistema de ecuaciones obtenidas. Cuando ustedes comparen los numeradores, van a juntar las x cuadrada con las x cuadrada, las x con las x, los números o las constantes con las constantes, las x cúbica con las x cúbica, dependiendo de cuántos factores tengan. En el ejercicio que resolvimos anteriormente,
solamente teníamos un término de x y un término de constantes y obtuvimos dos ecuaciones. Entonces el sistema de ecuaciones va a depender del número de constantes que tengan. Si tienen tres variables a, b y c, van a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Si tienen a, b, c y d, cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces por eso el paso 4 es resolver el sistema de ecuaciones obtenidas. Y finalmente el paso 5 es sustituir los valores, de las constantes a, b, c, de toda la solución de las ecuaciones, y resolver las integrales. Resolver las integrales de las fracciones parciales. Las fracciones parciales. Es decir, cada uno de estos términos, cada una de las fracciones en lo que separaron al original, es una integral diferente, es una integral. Por eso hay que resolver, ya que tengamos el valor de a, b, c, d, ¿sí? Del paso 4, vas a resolver estas integrales por fracciones parciales. Y ese ya va a ser tu resultado. Entonces, este método de fracciones parciales consta de esos 5 pasos. Esta es la teoría de la cual abarca este tema. Es lo básico, es lo que tienen que identificar. Vamos a resolver ejercicios como el anterior para que se empiecen a familiarizar con esos 5 pasos. Les voy a ir indicando. ¿Qué es lo más complicado al principio? Pues identificar qué caso están, qué factores tienen. Una vez que tienen los factores, comparar los numeradores, resolver el sistema de ecuaciones y resolver las integrales de las fracciones parciales. Hasta ahí el segundo video. ¿Dudas o preguntas de la teoría? No, profe, todo bien. El proceso es fácil. No, profe. Entender la teoría es fácil. ¿Ven? Son pasos muy específicos. Ahora vamos a ver qué ocurre ya en la práctica. ¿Se les hizo complicado el ejercicio anterior? No, profe.